punto de vista anatómico y fisiológico del oído. Segundo, vieron la tecnología. Ya ustedes saben qué cosa es hipoacusia, acúfeno, tinnitus, una serie de términos médicos que nos ayudan a nosotros a comunicarnos entre nosotros los médicos y hacer los informes al nivel que tengamos que hacerlo. ¿Ya? Tercero, hemos visto lo que se llama audiología básica, que es la ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con la disminución de la audición. Y vieron estudios importantes que van desde la acufenometría, la timpanometría, hasta la otoscopía, el Riner y el Weber. Y vieron que ahí hay 3 pruebas importantes que se hacen en la atención primaria de salud. No hace falta mandar a la gente de lejos para acá. 3. Otoscopía, Riner y Weber. Esta semana vamos a ver Riner y Weber. Además de otoscopía y todo lo demás. Vamos a ver Riner y Weber. Cómo se hace eso, cómo funciona. Y lo vamos a hacer lavado de oído, los que ya cuadraron para traer sus cosas. Y hoy que vamos a ver la 4ª clase, que tiene que ver con las enfermedades del oído interno. Ya estamos entrando en materia de patología. Aquí vamos a ver diagnóstico, tratamiento, sintomatología, las variantes. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Oído externo. Aquí, como ustedes ven, el oído externo, ya ustedes vieron que bueno, el oído externo es un oído que es importante, como todos los 3. Son importantes. Porque transmite el sonido. Si nosotros no tenemos oído externo, pues se dificulta un poco la transmisión del sonido. Bien, entonces, ¿qué cosa vamos a ver aquí en el oído externo? Que es lo frecuente que se ve en otorrino en cualquier lugar. Una cosa que se llama otitis externa maligna. La otitis externa maligna es una enfermedad, como bien dice su nombre, maligna, y que hay que hacer diagnóstico con el cáncer de oído, que se caracteriza porque hay una destrucción, una inflamación del oído externo. Incluso puede producir meningitis, porque puede producir absceso cerebral, porque se mete, destruye el hueso, se lo come completo, pasa la línea media y puede tomar pares craneales y esa serie de cosas. La otitis externa aguda, que es bastante frecuente en los niños, sobre todo, el forúnculo del oído, como el oído tiene pelo, tiene forúnculo, ¿verdad? La pericondritis del pabellón, que es lo que se llama la oreja de coliflor, itis del pabellón, la erisipela, que es donde quiera que hay piel, hay erisipela, y el impétigo, donde quiera que hay piel, hay impétigo. También lo podemos ver. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, la otitis externa maligna, también conocida como osteomielitis de la base del cráneo o otitis externa necrotizante, como ustedes ven, es una enfermedad donde hay una afectación del hueso temporal. Es decir, generalmente la que más aquí, después lo van a leer con calma, la que más aquí se caracteriza por producir esto es la pseudomonas luminosa. La pseudomonas luminosa es bien agresiva, aunque pueden haber otras causas, como son, mírenlo aquí, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿ya? ¿Y qué hace ella? Entra al oído por diferentes factores fisiopatológicos, como son la pérdida de continuidad del oído, traumatismo del oído, perforaciones del oído, lesiones a nivel de la mucosa del oído, se pierde la continuidad de la mucosa y se expone una puerta de entrada y entra ella ahí. En el oído nosotros tenemos todas estas bacterias. Lo que pasa es que estas bacterias, la pseudomonas, la cándida, todas están, desde el punto de vista simbiótico, ellas están en amistad, en amor entre ellas. Ellas son como los hermanos de la iglesia, bien unidos. Porque fisiológicamente nosotros tenemos un sistema inmunológico que es competente. Y cuando nuestro sistema inmunológico es competente, todos estos bichitos se acomodan y se controlan. Porque el sistema inmunológico les dice, o se portan bien o mal. Como ellos son inteligentes, dime hija, dime hija, ya llegué, por favor, ya estoy en clase. Entonces, ellas están competentes ahí, porque el sistema inmunológico los mantiene tranquilos. Cuando nada más por cualquier patología o enfermedad de base, ya sea una diabetes, una hipertensión, una enfermedad inmunológica, autoinmune, cualquier cosa que hace que el sistema inmunológico se resienta, una desnutrición, ahí entonces la virulencia de ella aumenta. Y si nosotros tenemos una lesión de la mucosa del oído, donde hay una puerta de entrada, donde se ha lesionado la primera barrera, entonces ellas se aprovechan y entran y hacen esto.
entran al tejido blando, al cartílago, al hueso, se meten en el hueso, lo necrotizan, incluso destruyen toda la piel, todo el tejido, meten al hueso, se lo comen como si fuera un ratón con el queso, pasan la línea media, afectan los pares craneales que hay ahí, llegan al cerebro, puede producir meningitis, acceso cerebral, cualquier cosa. Eso es todo lo que dice ahí. Ahora, ¿dónde lo vemos con bastante frecuencia? Aquí, en pacientes adultos mayores. Pero fíjense la condicionante, diabéticos o inmunocomprometidos. ¿Quiénes son los que son inmunocomprometidos? Los VIH. ¿Quiénes son inmunocomprometidos? Los diabéticos. ¿Quiénes son inmunocomprometidos? Las personas con cáncer, con tuberculosis. Toda esa gente que tiene una enfermedad de base son inmunocomprometidos. Entonces ella se aprovecha de esto, de las personas de adultos mayores, además inmunocomprometidos. Bien, y ya se desencadenan una serie de cosas como son, miren, hay una octalgia profunda, intensa y persistente que empeora sobre todo en las noches, otorrea purulenta, maloliente y tejido de granulación o hueso expuesto en el conducto auditivo. Las características organolépticas de la otorrea: maloliente, purulenta, fétida, expone el hueso. Cuando usted hace la otoscopía que introduce, ve que la piel del tejido está dañada y el hueso está expuesto. Entonces, se destruye la parte ósea, la parte cartilaginosa del conducto, que pueden incluso atraer hasta cierto grado de hipoacusia. Todas las enfermedades del oído producen hipoacusia. Todas. Eso es un síntoma que predomina ahí. ¿Por qué? Porque el oído, su función es la audición, y si yo tengo un daño a nivel del oído, en este caso del oído externo, todas ellas pues disminuyen la audición, porque hay dolor, porque hay signos flogísticos, porque hay otorrea, porque hay disminución del conducto, por signos ahí, calor, rubor, tumor a ese nivel. Bien, ahora, miren, en los casos graves afecta al 9º, al 10º y al 11, porque produce una lesión, porque ¿qué pasa? La infección se mete, destruye cartílago o hueso y además destruye nervios, ¿bien? Y además produce una osteomielitis de la base del cráneo. Habíamos dicho que el hueso temporal es un hueso que está en la base del cráneo, que es un hueso negro, sí, ¿cómo se llama los huesos que son del neurocráneo? Y estos huesos, este hueso temporal, que forma parte de la base del cráneo, que está en contacto con la salida del 9º, porque por ahí pasa el 9º, pasa el 11º, pasa el 10º, pasa el 7º, pasa el 8º. Entonces, esta aprovecha, se introduce, destruye toda la parte ósea cartilaginosa, piel, se mete a la base del cráneo y va erosionando la base del cráneo y dañando esto. Por eso se dice que es una osteomielitis maligna, porque tiene un comportamiento agresivo, e incluso hay que hacer diagnóstico diferencial con el cáncer de oído. ¿Cómo lo hacemos? Con biopsia. Bien, después les voy a enseñar una foto de un individuo que tengo paciente, que se la voy a dar pasar en el sistema, que el tipo se operó de un acceso, es decir, le sacaron una muela, la muela fue traumática, lo suturaron, comenzó a coquear, porque coqueaba, y no le importó haber estado operado, le dio la ansiedad, empezó a coquear. 4 meses después viene a consulta, lo vio el doctor Lisandro, que es Márcio, que me van a buscar, lo vemos, tiene destruido toda la, ¿cómo se llama esto aquí? Mandíbula izquierda, se la comió, hizo una osteomielitis de la mandíbula izquierda con un tumor de la lengua. Creo que ya mañana lo van a llevar a hacer resección quirúrgica de una parte de la lengua, y toda esa lesión hay que ir a reconstruirla. Está con un tumor maligno ahí de la lengua. Secundaria a coquear por la falta de higiene, porque cuando lleguemos ahí a la boca van a ver eso. Van a ver la importancia que es tener una buena higiene en la boca, porque lo más cochino que nosotros tenemos en la boca. Y si nosotros no la cuidamos, no la aseamos, no tenemos una buena sexy de ahí, pues entonces estamos creando un factor de riesgo importante para muchas cosas, entre ellos el cáncer.
Entonces, después lo va a pasar. Para el diagnóstico de esto, estamos obligados prácticamente a una tomografía ya computarizada del hueso temporal. Hay que verlo. Y cuando la hacen, ¿qué aparece? Hay necrosis del hueso temporal, hay osteorisis del hueso temporal, destrucción del hueso temporal. Ahora, como es tan agresiva y su comportamiento es tan violento, tenemos que descartar lo que por lo normal es violento en medicina. ¿Y qué cosa es? El cáncer. ¿Cómo lo descartamos? Hay que hacer biopsia. La única manera que yo puedo descartar los procesos oncoproliferativos es haciendo biopsia. Biopsia, que no se les olvide eso. Todo tejido que no sea normal hay que biopsiar, para que no nos agarre después, no sea una sorpresa. El diagnóstico de la otitis externa ya lo vieron por esta cosa. ¿Ya? Hay que descartar el tumor maligno, sobre todo el carcinoma epidermoide. Este epidermoide es bien frecuente en la boca. Bien, ¿el tratamiento cuál es? Miren, el tratamiento, primero que nada, como es un proceso infeccioso por pseudomonas, por el streptococo, bueno, el tratamiento son antibióticos sistémicos. ¿Cuál es el antibiótico sistémico? La fluoquinolona, y o una combinación de aminoglucósidos con una penicilina semisintética. Las penicilinas semisintéticas, ¿cuáles son? Ya ustedes dieron eso. Las penicilinas semisintéticas, dale, ¿quién me las dice? ¿Cuál? Las sódicas. Las penicilinas semisintéticas. Las penicilinas semisintéticas. ¿Cuáles son las penicilinas semisintéticas? Amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulónico, amoxicilina con sulbantán, ¿cuál más? ¿Qué otras penicilinas utilizamos? Cristalina, benzatínica, penicilina potásica, sódica, rapirenta, ¿cuál más? Los aminoglucósidos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los aminoglucósidos? No abren allá atrás. ¿Quiénes son los aminoglucósidos? Amicacina, caramicina, tobramicina, gentamicina, ¿verdad? ¿Y quiénes son la fluoquinolona? Sí, ciprofloxacina, cefixima, ciprofloxacina. Bien, todo por vía endovenosa. Aquí hay que meterle con fuerza. Y miren, preparados tópicos con antibióticos y corticoides, porque ayudan un poco, porque es un estabilizador de membrana, ayudan un poco a desinflamar. ¿Ves? Sí. Y raras veces se hace desbridamiento quirúrgico, raras veces. Pero se hace, cuando se hace, peor todavía, es más destructivo porque hay que limpiar todo eso. Bien, pero fíjense, esta combinación es importante, fluoquinolona combinado con una penicilina o una aminoglucósido. Bien, aquí una imagen donde hay una otitis, fíjate, es cerrar el canal, no se ve. Bien, aquí está todo como debemos hacer. Otitis externa, el tratamiento ahí se lo estoy dejando, cómo es, cada cuántas horas se usa la cipro, cada cuántas horas la penicilina, ahí está. ¿Ya? Después lo revisan. Podemos apagar una lucecita ahí, que su profe es medio ciego y no ve algunas cosillas. Gracias, muy amable. Vamos con ya entendieron la otitis externa maligna. ¿Ya? La otitis externa maligna es producida por pseudomonas, fundamentalmente. Y es una enfermedad agresiva del oído externo, donde hay destrucción del cartílago, hay destrucción del hueso y tiene un comportamiento bien agresivo, porque incluso puede crear complicaciones a distancia en el cerebro. Y además de eso, es frecuente ver otorrea purulenta, ¿verdad? Fétida, con destrucción ósea. El tratamiento, el diagnóstico es la tomografía y la biopsia. ¿Por qué la biopsia? Porque como se comporta tan agresivamente, hay que descartar que haya un proceso oncoproliferativo. Y el tratamiento final es con fluoquinolona y o penicilina combinado con fluoquinolona y o penicilina fluoquinolona combinado con amicacina. Todo por vía endovenosa, alrededor de 4 semanas dura este tratamiento. Ahí está explicado todo eso. Vamos entonces para la otitis externa. No hay duda con eso. Si les pongo por aquí otitis externa maligna, o la otra, y por aquí pongo los conceptos, ustedes saben enlazarlos, ¿no? ¿Saben qué cosa es una otitis externa maligna? Es una enfermedad necrotizante del oído externo. ¿Bien? Vamos ahora con la otitis externa aguda. Esta es la más frecuente. La otitis externa aguda es una infección aguda de la piel del conducto, causada por ¿quién? Por bacterias. La más común sigue siendo esta amiga nuestra,
la pseudomonas. No quiere decir que no hayan otras, pero ella es la que más ha aislado en los pacientes con esta enfermedad. Ahora, los síntomas que incluyen dolor, secreción, pérdida de la audición si el conducto está edematizado, ¿ya? Manipulación del pabellón auricular causa dolor, lo que hablamos el primer día de la clase, ¿ya? El diagnóstico se va a basar en la inspección. Cuando hablamos de la exploración del oído, vimos que nosotros podemos hacer inspección, palpación y otoscopía. Esto, nada más de verlo, nada más, ya nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el paciente tiene otorrea, porque el paciente tiene otalia o otodinia. Otodinia. Y porque el paciente tiene, ¿qué más? Signo flojístico, el conducto se cierra. Usted mira el conducto, con el otoscopio es así, nada más se lo pega ahí con la luz y va a ver que el conducto está cerrado. Y ahí, alrededor de la entrada del conducto hay enrojecimiento, hay signos de calor flojístico, hay dolor, nada más de tocar el pabellón, hacer así, hay dolor. Entonces, eso es una otitis externa maligna. ¿Bien? También conocida como el oído del nadador. Esta gente son las que vienen porque les gusta constantemente estar yendo a la piscina los fines de semana, van a las playas, van a los ríos, van a pescar o a bucear y bueno, vienen con este problema. Bien, ahora, la etiología de la otitis externa aguda, miren hijos, es por bacterias. ¿Quiénes? Pseudomonas luminosa, Proteus bulbaris, Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Escherichia coli anda por el cuerpo nuestro por donde quiera. ¿Ah? Ustedes saben que hay varias variantes de Escherichia. Pero fíjense, siempre sigue siendo la pseudomonas primera gente, que es más frecuente. No quiere decir que no sea la única, hay más. ¿Verdad? Y también, por supuesto, no puede faltar la micótica. ¿Qué pasa con la micótica? Que la micótica no es un proceso agudo. La otitis externa micótica es un comportamiento ya cuando nosotros tratamos una patología y no tratamos y no logramos que regrese el cuadro agudo y se hace crónico, pues entonces aparece el hongo, porque el hongo es un germen oportunista. Él no aparece de primer momento, él es un germen oportunista. Generalmente lo que aparece son bacterias. Posteriormente, si el tratamiento ha fallido, ¿por qué ha fallido el tratamiento? Primero, porque no utilizamos el medicamento correcto. Segundo, porque no hacemos el cultivo con antibiograma. Todo lo que tenga secreción hay que cultivarlo. Y hay que hacer el antibiograma, porque yo le puedo poner un tratamiento, viene un paciente con una otitis del nadador o otitis externa, y yo lo veo, y yo sé que aquí la fluoquinolona me cuadra, la penicilina se puede usar. Y yo le mando tratamiento, yo no voy a esperar a que me traigan un cultivo dentro de 3 días para tratar esto. Pero ustedes saben que ese es un tratamiento empírico, pero también tienen que saber que yo como médico tengo que pasar a una segunda fase, hacer exudado del oído con cultivo y antibiograma. ¿Para qué? Para que si mañana pasado, cuando saque el cultivo y con antibiograma me dice hay resistencia a esto, yo cambio el tratamiento. Es sensible, yo dejo el tratamiento. El paciente viene, no resuelve. Ya yo sé que yo tengo un cultivo que me dice a mí qué cosa sirve y qué no sirve. Porque cuando eso sucede y no sirve lo que estoy haciendo y no cultivo y esto se hace crónico, entonces tiene una segunda etapa, que es que vienen los hongos, sobre todo las cándidas, que son bastante frecuentes en cualquier parte del cuerpo. Aquí, por aquí, en la boca, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes diabéticos. ¿Y qué sucede? Que el hongo, como un germen oportunista, se les crea un medio de cultivo idóneo para que él prolifere. Y nosotros estamos tratando con penicilina, clatromicina, fluconona, amicacina, y al final ninguna de esas le hace nada al hongo, porque el hongo se trata con antifúngico, antifúngico. Muy bien. Entonces estamos tomando agua con azúcar y no estamos resolviendo el problema. Ahora, los trastornos que predisponen a que yo tenga esta otitis, ustedes dirán, bueno, pero si somos 7.000 millones de habitantes, doctor, y es verdad que no todos, y la gran mayoría, excepto Bolivia, que no tiene playa, algunos países de Europa que no tienen playa, algunos países del continente
africanos que no tienen playa, o tienen lago, o no tienen un lago, porque hay mucha gente que no tiene agua y vive, Mali no tiene agua, es un desierto prácticamente. ¿Por qué vienen con la otitis externa? Porque no es solo es que ellos se vean con frecuencia en este tipo de personas que son nadadores, que se sumergen, sino también que hay factores que predisponen a esta enfermedad. Hay factores. ¿Y quiénes son estos que están aquí? Miren, alérgicos, psoriasis, porque hay una lesión. ¿Qué cosa es la psoriasis? Una lesión de la piel. Se lastima la piel. ¿Y esta qué cosa es? Una lesión del conducto, donde hay afectación de la piel del conducto. Eczema, la dermatitis seborreica, esa que sueltan escamitas. Disminución de la acidez del conducto. Nosotros sabemos que nosotros funcionamos de la siguiente manera. Nosotros funcionamos a nivel celular a través de la bomba sodio-potasio y a través del pH. Nosotros tenemos un pH que varía entre 7.35 y 7.45 y sabemos que cuando el pH es bajo es ácido y cuando el pH es alto es alcalino. Y si nosotros sabemos, y no en todo el cuerpo el pH es el mismo, por ejemplo, aquí, como ustedes ven, el conducto que hace es ácido, pero baja su acidez cuando hay exposición repetida al agua. Cae la acidez. Y la acidez es un mecanismo de defensa propio del oído. ¿Por qué? Porque la acidez mantiene el equilibrio ahí y hace que las bacterias, junto con el sistema inmunológico, digan, bueno, tranquilícense, aquí no vamos a hacer nada. Pero si yo empiezo acá, que me cae agüita en el oído, los bebecitos cuando lo estamos bañando, les entra agüita en el oído y ellos vienen con dolor después. O le cae jaboncito con agüita y eso baja la acidez del oído. Y como mecanismo de defensa, el oído, desgraciadamente, ya no sabe qué va a hacer y los gérmenes oportunistas que hay ahí se aprovechan de eso. ¿Verdad? Y los otros son los irritantes. Sobre todo en quién, en los que se decoloran el pelo. Cuando usted va a decolorarse el pelo, se va a tratar el pelo, que le están lavando la cabeza, le están acomodando ahí, incluso a los hombres cuando nos vamos a pelar, a veces hay lugares donde nos lavan la cabeza después que terminamos de pelar. Todos esos irritantes que van ahí, potasio, todas esas cosas, van al conducto. Aquí está, caen goticas. Por eso hay muchos lugares que se respetan y ¿qué es lo que hacen? Colocan tapones de algodón a los clientes en el oído, porque saben estas cosas y no quieren producir afectación. Y eso irrita el conducto. Y todos los mecanismos se disparan. Y lo otro, que es lo más frecuente, que es esto que está aquí. Conducto que se limpia constantemente con objetos, con algodón, con isótopos. Todo eso baja el pH también. Y además expone el conducto a cualquier cosa. Primero, a pérdida de la continuidad de la piel, porque no es lo mismo una piel intacta a una piel con estrías, con heridas, ¿verdad? No es lo mismo una piel, un pH ácido del oído y no un pH alcalino del oído. Entonces, todos esos factores son importantes a la hora de hacer el análisis del porqué de esta cosa. Bien, como ven, los isótopos. Eso, lo que se recomienda es que usted se lave el oído. Y lo que se recomienda es que usted tenga ahí cerumen. Hay gente que tiene limpiecito, bueno, pero mucho de eso que nos limpiamos demasiado, hay momentos en que sentimos picazón en el oído. Fíjense si es así, que hay momentos que nos limpiamos tanto que sentimos como una cosora ahí en el oído. Y eso está mal. Cuando hay cerumen, esa cosa no sucede. Ahora, que sí, que el cerumen es un cuerpo extraño, no, es una obstaculiza ahí la hipoacusia, y favorece la hipoacusia, de verdad. Pero bueno, se lava el oído, no es sacártelo, ni utilizar objetos, ni cuerpo extraño. Hay gente que utilizan llaves, utilizan cualquier cosita ahí para meterse en el oído. Este componente, el jefe de seguridad aquí, el año pasado, se perforó la membrana timpánica limpiándose ahí. Le agarran la coquillita, qué rico. Hay gente que incluso hasta usa plumitas de gallina en el campo para hacerse coquillita ahí en el oído. Entonces, todas esas cosas, el oído no es para meterse nada. El fósforo. El fósforo. Aquí están dolor, secreción, los síntomas, ya lo habíamos visto ya. El dolor y la secreción es otodinia. La
secreción es maloliente, es purulenta, fétida. La secreción por aquí puede cambiar, no es blanquecina, es purulenta. Puede haber un olor fétido. El conducto se cierra, la entrada del conducto se pone roja por los labios de la mujer. Puede haber cierto grado de prurito. ¿Ya? Entonces, ese es el otitis externo. ¿Con qué se trata? Con lo mismo que se trata con la anterior. Penicilina semisintética, fluoquinolona, lo mismo. ¿Quién es la bacteria más frecuente? La pseudomonas. ¿Ya? Hasta ahí todos están igualitos. Estamos con el forúnculo. El forúnculo, a ver, ¿qué cosa es el forúnculo? ¿Qué cosa es el forúnculo? A ver, ¿quién lo dice? Es lo que nosotros aquí nos decimos aquí, la espinillita, ¿te acuerdas? La espinillita. Donde quiera que haya ahí, hay una en la cara, como es piel, pues hay un forúnculo. Entonces, el forúnculo es doloroso, se inflama, produce dolor, hay signos flogísticos, calor, hay rubor, ahí a ese nivel, te toca y duele, ¿verdad? Es una infección de un folículo piloso, de un pelito. Cuando usted dice en la endoscopía, vieron que hay pelitos pequeños, y él tiene un folículo. Ahí se inflama, eso es lo que se conoce como forúnculo. Dolor, notalgia intensa que aumenta al presionar el cartílago, todo lo que ustedes ya conocen. Puede haber exceso con acúmulo de pus, que en ocasiones hay que drenarlo. Es tan intenso, cierra el conducto, duele, es muy molesto, muy incómodo. A veces hay que drenarlo porque bien se inflama y hay pus, y cuando lo drenamos, mejor el dolor. Pericondritis. ¿Qué cosa es la pericondritis del oído? Lo mismo, se trata con fluoquinolona, con penicilina semisintética. Lo mismo. ¿Ya? Pericondritis, ¿qué cosa es? Como ustedes ven, esto que está aquí es una pericondritis. Es una infección del cartílago del oído. Y ojo con esto, porque esto generalmente, bueno, vamos a seguir después de hacer la historia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay dolor, rubor, tumor, congestión, cambio de coloración, ¿verdad? Incluso hay acceso en el pabellón, en el cartílago del periósteo y en el periósteo ahí del cartílago. Un acceso. Entonces, es esto que ustedes ven aquí. Lesión ahí del cartílago. Las causas, traumatismo. La más frecuente es el traumatismo. Por lo general, aquí afuera, lo más frecuente es el traumatismo. Y una de las causas dentro de eso están, ¿saben qué? Colocarse en el oído piercing. Hay gente que incluso se abre aquí y se pone una argolla de tamaño así. Hay un país en África, en Mali creo que es, donde se colocan unas argollas y por el lobo de la oreja se llega casi hasta aquí abajo así. Y por belleza, dicen que eso es bello allí. Hay mujeres que se colocan aquí en la boca, se abren aquí el labio y se colocan una bandejita de esas como son esas que usamos para tomar café, cuando se va la tacita de café, unos platicos, se lo colocan ahí y dicen que por belleza. Otros se cortan la oreja o se la recortan por belleza. El caso es que en la primera causa es traumatismo. Los que practican deporte de combate saben lo que estoy hablando. Los otros son las picadoras de insectos. ¿Por qué las picadoras de insectos? Porque usted se va para ir a pescar, por ejemplo, a mí me gusta la pesca, me voy a pescar y en lo que estoy ahí pescando, me están pescando a mí los insectos. Entonces yo estoy ahí pescando y el insecto anda dándome vueltas, si no te echas después de eso. Y lo que más, donde más te atacan es en la zona que están ahí afuera, porque todo lo demás tú te lo cubres, te echas eso, pero esto se queda afuera. Entonces aquí, cuando te pica el insecto, ¿qué pasa con el insecto? El insecto pica, muerde y deja una puerta de entrada, porque son insectos que son hematófagos, esas mosquitas que hay en el monte cuando uno va a pescar y va a los campings, en esos lugares, son hematófagas, se alimentan de sangre. Entonces te deja ahí la puerta de entrada y por ahí entra la bacteria. Bien, las perforaciones. Otras enfermedades son las vasculitis, como son la poliangiitis, la policondritis recidivante. Las policondritis recidivantes son estas que son muy frecuentes, gente que padecen de infecciones frecuentes de ahí, del oído, y
se prolonga, se hacen recidivas. El hecho es que, ojo, cuando uno se va a colocar algún aparato de eso que se coloca aquí, bis y esas cosas, tiene que tener mucho cuidado. La zona donde se coloca es en el lóbulo, no en el cartílago, porque esto aquí es bien cartilaginoso. Lo que pasa es que aquí la vascularización es menos, ¿verdad? Y como es menos, es más fácil que el proceso infeccioso, cuando te afecta, se consuma. Hay gente que pierde en el pabellón, porque hay un proceso infeccioso, se produce la pericondritis, no se controla, se extiende y todo el pabellón se lo come la infección. Y hay gente que se quedan sin pabellón. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a ponerse pince en los lugares que uno se lo va a poner. Tiene que ir a un lugar donde haya buena asepsia. Gente que esterilice lo que están usando. Hay que tener mucho cuidado. Y donde quiera hay gente que te quieren hacer esas cosas. Ponerte pince, ponerte, hacerte tatuajes incluso en la oreja. Hay quien se pone hasta una aguja, una locura de eso. Mírenlo aquí. ¿Ves? Entonces, ¿qué cosas tenemos? Miren, la irrigación sanguínea del cartílago proviene del precondio. Puede haber una necrosis vascular. Si hay una necrosis vascular, se pierde la oreja. Pero ¿saben qué? Si esto no se controla, se puede convertir en una otitis externa necrotizante, porque la bacteria se mete y se come todo eso, y se mete en el conducto, se come todo eso y se complica la gente. Y ojo con los diabéticos, ojo con los hipertensos, ojo con la gente que son alérgicas, ojo con la gente que toman esteroides, ojo con la gente que tiene enfermedades de base. Hay gente que toma esteroides porque necesitan tomar esteroides para controlar su lupus, para controlar su enfermedad autoinmune, y eso, todo eso es un factor de riesgo. ¿Bien? Entonces se produce una deformación, que es lo que le llaman coliflor, porque hay trastornos ahí a ese nivel, hay destrucción, se inflama, esto de aquí se deforma, el L y el anti-L se deforma, el triángulo del L y toda esta región aquí, la concha se deforma, se inflama, ¿ya? Hay eritema, hay dolor, hay hinchazón, y esto puede evolucionar e incluso convertirse en un cartílago. Se destruye el cartílago, se destruye, no sirve el cartílago. Entonces hay que hacerle una reconstrucción del cartílago. ¿Sí? El tratamiento, miren aquí la pericarditis, miren la puerta de entrada aquí, miren el L, el anti-L, la raíz del L, toda esa gente ahí, el triángulo se unen ahí, miren el hematoma que hay ahí, con la lesión ahí inflamatoria que hay a ese nivel. Ahora, miren, los antibióticos son los mismos de las otras tres que ya vimos. Fluoquinolona, aminoglucósido y penicilina semisintética. Así pudiera haber hacerse una incisión, colocarse un drenaje, se coloca un drenaje, se venda al paciente con una crema antibiótica y bueno, se espera y se vuelve a hacer una cura todos los días. Se puede hacer también eso. ¿Ya? Pueden tomar antiinflamatorio para bajar la inflamación, pero es tratamiento antibiótico. Lo mismo que de la otitis necrotizante, el mismo del forúnculo, el mismo de la otitis externa. ¿Ya? Aquí es todo lo que debemos hacer. Ahí se lo voy a dejar. ¿Qué se hace? Se puede hacer un drenaje, colocar un drenaje de 72 horas. Porque ¿qué pasa? Que colocas el drenajito con un pedacito de guante, le colocas un drenajito, ese drenaje se queda abierto, eso va drenando. Pues como ustedes ven, es bien grande, como este que ustedes ven aquí, que ya no lo tengo ya, porque ya. Pero este es traumático, este no es infeccioso. Entonces a ese drenaje va drenando, hasta que va bajando la inflamación. Baja la inflamación, cura para que cierre con segunda intención, antibióticos, ya lo que saben, y bueno, el paciente resuelve. Ahí se está aplicando todo. Las cosas que hay que hacer. Y a todo, a partir de este momento ustedes tienen que meterse en la cabeza un concepto. Todo lo que se agregue, todo lo que se pueda cultivar, cultívenlo. La sangre, los fluidos, el orina, la heces, la secreción bronquial, la otorrea, la rinorrea, todo lo que ustedes vean que su paciente bota, cultívenlo.
y ya el antibiograma, para que no pasen susto en su vida. Para que no pasen susto en su vida. Porque lo cultivan, le hacen antibiograma y ya que tengo un arma importante. Porque viene un estreptococo sensible a, vamos a hacer, la ciprofloxacina. Ya yo sé que cualquier cosa que mi tratamiento falle o yo vea que no hay algo que no me gusta, ya yo tengo ya. Es resistente, lo que tengo se lo quito y le pongo lo que es sensible. Eso es un arma importante en el médico. Importante. ¿Bien? Vamos con la erisipela. La erisipela, eso se ve frecuentísimo en cualquier parte del cuerpo. La erisipela es un tipo de celulitis superficial. Claro, que ahí hay compromiso de mucha gente. Está comprometida la dermis, está comprometida los vasos linfáticos de ese lugar. Por eso se pone así. Rojecimiento, entumecimiento, congestión, rubicundez. Tocan eso y parece un volcán de lo caliente que está. Con frecuencia, he visto en la cara, miembros inferiores, es frecuentísimo. Vienen la gente por erisipela en miembros inferiores. Y el tratamiento es con antibióticos o vía intravenosa. No hay de otro. ¿Ya? El diagnóstico clínico es verlo, inspeccionarlo, verlo. Ahí lo tiene. ¿Ah? La causa más frecuente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, aunque pueden haber también del grupo G y del grupo C. Siempre aparece en la cara y aparece en las piernas. En las piernas la he visto frecuentísimo, gente con erisipela, con dolor hasta la raíz del músculo, porque el drenaje linfático ahí viene hasta aquí. Dolor. Tienen también adenopatías inguinales. Bien. Pero miren, el estreptococo beta hemolítico, aunque también puede haber estafilococos aureus. Yo conocí una chica, no sé si le hice el cuento, 23 años, ella se afeitaba. Ella muy bebita ella. Se afeitaba con máquina. Y su máquina tenía que el error ese, o a lo mejor la lavaba y la dejaba ahí, porque en las casas siempre hay una cosita donde tú te afeitas, guardas tu maquinita y la usas varias veces. Pero ojo con eso, ella se afeitaba, se afeitaba por aquí, por allá, por todos lados, a ella no le gustaba, y ponía su maquinita ahí, la lavaba o no la lavaba, yo no sé lo que hacía, la ponía ahí. Y un día, con la maquinita, se afeitó, e hizo un forúnculito, aquí en el muslito. Eso evolucionó tan mal que hizo un acceso de ahí. Se metió, hizo un acceso gigante del músculo, del músculo de la región. Aquí, estaba pegadito aquí a la región inguinal. Eso fue creciendo. Fue a cirugía. En cirugía la metieron y le limpiaron, le lavaron, le hicieron ahí y le pusieron un drenaje. Ya iba por 2 meses y no resolvía el problema. Antibióticos aparte. Un día llega a la terapia de la clínica nuclear, la chica con cuadro tóxico infeccioso. Tóxico infeccioso es, ¿saben cómo un cuadro tóxico infeccioso? La gente llega con trastornos de tipo hemodinámico, tanto de estabilidad, hemodinamia, presión, frecuencia, además fiebre, además toma de conciencia que puede variar, somnolencia, irritabilidad, inestable bien hemodinámicamente la niña, con 22 años, la meten al quirófano, abren, y ustedes saben hasta dónde llegó la limpieza, hasta la articulación femoral. Usted veía que la herida que le hicieron, la limpieza, porque además eso no cierra, porque eso no que te dan puntos, llegó hasta todo el músculo, se lo drenaron. Y la articulación del fémur se veía cuando ella flexionaba la pierna, pero ahí no quedó todo. Las otras limpiezas incluyeron el labio mayor, todo el labio mayor. De ese lado también se lo volaron. Estuvo en terapia casi aproximadamente 6 meses, por la gracia de la afeitadera y no tener una buena higiene y una buena asepsia. Eso es lo que le llaman la enfermedad del come-caña. ¿Han oído hablar de esa enfermedad? Un estafilococo, el grupo A, que le llaman la enfermedad del come-caña. Pónganlo en su WhatsApp y lo buscan después. Agresivo. Bueno, al final se fue, todo eso tiene que aparecer de nuevo con segunda intención. Se le hizo trasplante de piel, se le hizo una serie de cosas para ayudarlo.
Pero el cierre, que fue según intención, no puede ahí hacer más nada. Hasta ahí llegó. Entonces hay que cuidarse mucho, hay que tener mucha higiene, porque esta gente son agresividísimos. El estreptococo beta hemolítico, que es el que yo les digo, esto está ahí conviviendo con nosotros en la piel, conviviendo con nuestra piel. Es parte de la flora normal de nuestra piel. Y entonces, lo que mantiene a esta gente en control es los hábitos higiénicos, es la buena alimentación, es la actividad física, es tener una enfermedad de base controlada. Porque si yo tengo una diabetes y estoy constantemente con 400, con 500, como lo veo caminando por ahí, usted está creando un callo de cultivo para toda esta gente. Y su sistema inmunológico no aguanta. El sistema inmunológico es noble, es bien noble, pero no aguanta. Cuando usted no lo cuida, no aguanta. Entonces, ellas priman y pasan estas cosas. Déjame ver si yo tengo la foto de eso, de hace muchos años, para buscarla para traerse, para que la vean. Otras bacterias, la Klebsiella pneumoniae, el Haemophilus influenzae, la Escherichia coli, esa donde quiera estar. El Staphylococcus guarneri, el Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus pyogenes, y hay una especie de Moraxella. Bien, esto puede hacerse recurrente, la erisipela se puede hacer recurrente, y son estas personas mayores, sobre todo mayores, que vienen la primera vez con erisipela, y ya dentro de 2 meses ya vuelven de nuevo con erisipela. ¿Por qué? Porque esto se hace crónico y produce lesiones a nivel de los vasos, de la piel, y produce, ¿qué cosa? Miren, hijo, produce linfedema, y ese linfedema se hace crónico, y entonces hay problemas circulatorios a ese nivel, y el paciente mejora y dentro de 2 meses puede volver de nuevo con lo mismo. Entonces, las complicaciones: tromboflebitis, abscesos y gangrena. El viernes me mandan a buscar de la San José, yo fui a la San José a ver un paciente, un menonita, 39.5 de fiebre. Empezamos a tocarla, que esto con lo otro, a examinarla. Tenía flebitis en las manos, pero la flebitis del brazo izquierdo era así, y esos menonos son blancos, más blancos que la leche, más blancos que esta pared, y su flebitis, casi el antebrazo completo se lo tomaba, caliente, duro, tumefacto, con signos flojísticos, y el de la izquierdo, la flebitis era aquí y dibujaba el trayecto de la vena hasta aquí. Entonces, ojo con eso. Ojo, a veces tratamos a un paciente y no tenemos ¿y saben por qué todo eso? Porque no hay una buena asepsia y antisepsia. Todo lo que hagamos en medicina hay que limpiarlo bien y utilizar cosas que sean limpias. No es que yo voy a agarrar esto para esto, no, hay que limpiarlo, hay que esterilizarlo. Las manos del médico son importantes. Las manos son importantes. Si usted no tiene buena asepsia de sus manos, usted está transmitiendo enfermedades. Antes las comadronas tenían más resultados en los partos que los propios ginecólogos, en los años 1900. Y usted ve las estadísticas, y no sé si el ginecólogo se lo habrá dicho, que los ginecólogos tenían más muerte materna que las comadronas. Entonces, cuando tú le preguntabas a ella, ¿y qué tú haces para que no se te mueran tus pacientes? Porque las comadronas, ¿dónde pasan los partos? En la casa, no en el hospital. Hay hospitales que antes las contrataban a los hospitales, pero lo primero que hacían las comadronas, ¿qué cosa era? ¿Qué cosas ustedes creen que hacen las comadronas? Lo primero que hacen, se lavan las manos. Se lavan las manos. Y nosotros los médicos, por lo general, a veces tocamos a un paciente aquí, salimos y tocamos al otro, en la misma sala, con 20 y pico pacientes, salimos y tocamos al otro, y nos lavamos las manos. Al final nos lavamos las manos, las comadronas no. Ellas se lavan las manos y lo primero que te dicen es: ponme agua a calentar. Y todo lo que van a utilizar lo esterilizan con agua caliente. Entonces, había una alta mortalidad por el personal de salud sanitario, era inexplicable, y todo estaba aquí, en estas manos. El diagnóstico de la erisipela con hemocultivo. Si usted hace hemocultivo, se va a encontrar a toda esta gente. Y el otro es inspección, la clínica, y aislar el germen. Hemocultivo con antibiograma, coprocultivo con antibiograma, cultivo de secreción bronquial con antibiograma,
cultivo de la otorrea con antibiograma, cultivo de la uretritis con antibiograma, cultivo de las heces fecales con antibiograma, cultivo de orina con antibiograma, cultivo de todo lo que salga del cuerpo, de todo lo que salga de ahí, cultívenlo todo. Aunque cueste un poco más, no importa. Si el paciente dice que no tiene dinero, no importa, yo le hago el cultivo. Si lo quiere comprar o se lo quiere hacer, su problema también. Porque la salud es compartida, la salud es mía, sí, pero también del paciente. Si la familia no le quiere hacer el cultivo, pues ustedes se lo escriben en la evolución y le ponen ahí, indico cultivo que no se ha hecho porque su familia económicamente no puede. Para que mañana, cuando aparezca el problema, nadie cuestione a ustedes y ustedes digan, no, pero espérate un momento, yo no soy adivino. Si fuera adivino no estuviera aquí. Yo estuviera en otro lugar adivinando. Yo soy profesional y lo que dice y lo que me han enseñado es que yo debo cultivarlo. Si la paciente, la familia no lo hace por un problema económico, no es mi responsabilidad. Y lo otro, yo le pongo tratamiento empírico. ¿Cuál es el tratamiento empírico? Fluoquinolona, aminoglucósido y penicilina semisintética. Si falla, ¿es tu responsabilidad? No, no es mi responsabilidad. Porque yo te estoy mandando a hacer cultivo y yo me puedo equivocar. Y el cultivo es para no equivocarme, el cultivo es para que me dé una certeza de un 90 y tanto %. Entonces, ojo con eso, porque aquí los protocolos te dicen a ti, protocolo dice A, B, C, D. Y yo les pregunto a ustedes, hay un paciente que viene con un abdomen agudo. ¿Usted sabe de qué causa es el abdomen agudo? No se sabe. El abdomen agudo puede ser de cualquier cosa. Y el protocolo que dice A, B, C y D. ¿Qué cosa es A, B, C y D? Quirófano, limpieza, abre, explora. Pero cuando yo me meta ahí, que yo voy a ver lo que voy a ver ahí, el protocolo no me dice, y yo hago mi protocolo, pero cuando yo llegue al problema, yo puedo tomar variantes y decisiones. Paciente que conozco de una doctora amiga mía, con una histerectomía que le hizo, pero le hizo una histerectomía porque la hizo el niño, el bebé nació con una infección, un meconio. Se complicó el bebé, grave se puso, el bebé está vivo, gracias a Dios. A ella no la trataron bien, le dejaron restos en su útero, no le hicieron una buena limpieza. A los pocos días apareció la mujer con fiebre de 40, con un cuadro tóxico infeccioso, la metieron en cirugía. Cuando abrieron, el útero estaba séptico. ¿Y qué hay que hacer cuando el útero está séptico? Si hay restos, se lo van a salvar. Si la mujer está tóxica, está hipotensa, está taquicárdica, está choqueada, está con vaso activo, se lo van a salvar. ¿Qué hizo ella? Pagó la cirugía, salió, le dijo a los familiares, el marido estaba trabajando, no estaba ahí. ¿Quién estaba? El padre. ¿Usted es el papá de fulano? Sí, mire, yo estoy en una situación delicada de salud. Su hija se va a morir si yo no le quito el útero. Tiene esta situación. Dice el padre, quíteselo. El marido no estaba. Está ahora en un proceso la doctora, en un proceso porque le quitó el útero a la paciente porque estaba séptica y la paciente le está reclamando de que le tiene que pagar $50,000 por su útero. Por su útero. Y todo el mundo ahora está cuestionando protocolos, sí, pero el protocolo dice que si a ella le hicieron el parto natural, el niño con meconio, y no hubo una buena limpieza, ¿no? Y ella entra al quirófano, el protocolo no dijo que iba a suceder esto, el protocolo dice que hay que hacer esto y esto, pero cuando yo estoy allá adentro, si yo veo algo que pone en peligro la vida de mi paciente, yo tengo que resolverlo. La mujer está viva, su niño está bien, gordito, hermoso, pero a ella está metiéndole un proceso judicial a la doctora, lleva ya 1 año o 2 años en eso, la tiene vuelta loca porque ella le sacó el útero. Y si no le saca el útero, es la misma historia, estuviera presa ahora en Palmasol. Entonces, fíjense para que ustedes vean que la profesión que ustedes tienen no es juego. Esto no es un juego de cartas ni de dados. Esto es serio y le puede costar la vida, le puede costar su vida, le puede costar su familia, le puede costar su libertad. Entonces, ojo con todo lo que ustedes toquen y hagan. Y todo hay que escribirlo. Si se tira un peo a la 1 de la mañana, se tiró un peo a la 1 de la mañana. Si el marido no compró los medicamentos porque tiene problemas económicos, digo, mire, yo le voy a decir a ustedes una cosa, nosotros no somos la Madre Teresa de Calcuta y muchos de nosotros somos profesionales, estamos trabajando y a veces no tenemos ni 1 kilo en el bolsillo y no tenemos ni siquiera para desayunar, porque es así.
Entonces, no te puedes hacer el cargo de los problemas de los pacientes. Al que podemos ayudar, lo ayudamos, porque es un problema de altruismo, pero a veces no podemos ni ayudar a nadie y la familia tiene que correr la responsabilidad de eso. Y hay gente que no, hay gente que no, hay gente que no ayuda y no le importa. Y se quieren llevar al paciente grave para su casa y le quieren sacar el tubo en el quirófano, en la sala de terapia, se lo quieren sacar el tubo y llevárselo. Entonces tú tienes que decirle, no, yo no saco tubo. Ustedes me firman un consentimiento informado donde yo no soy el responsable, ni la clínica, y ustedes entran, le sacan el tubo y se lo llevan. Pero yo no saco tubo. Ustedes no pueden ser copartícipes de la muerte. Y hay gente que se lo quieren llevar. Se lo quieren llevar. El diagnóstico, ya saben, hemocultivo, inspección, palpación, tratamiento, mírenlo ahí, es el mismo. Penicilina por 2 semanas. Terapia alternativa podemos utilizar eritromicina si es alérgico a la penicilina por 10 días, macrólido, ¿bien? Penicilina, tratamiento parenteral de primera línea, miren bien, penicilina G, 1.2 millones de unidades intramuscular cada 6 horas, eso es penicilina cristalina, ¿bien? Eritromicina, si es sensible, meticilina, diclosacilina, claritromicina, también la usamos bastante, claritromicina con centrazona. Ahora tenemos la cefalosporina de tercera generación, que va bien, cefalosporina de segunda generación. Pero hijo, consejo que le doy, si usted tiene un paciente y el paciente está virgen, es decir, no ha tenido tratamiento, y viene con usted, no utilice antibióticos agresivos, utilicen antibióticos de primera línea. ¿Cuáles son los antibióticos de primera línea? Penicilina, macrólido, amikacina, son antibióticos de primera línea. Porque ¿qué pasa cuando nosotros quemamos etapas? Si nosotros vamos a utilizar de entrada un antibiótico de tercera generación, cuarta generación, estamos prácticamente quemando etapas en el paciente, le estamos quitando la oportunidad de que cuando el paciente se complique, no tengamos las armas para poder enfrentar eso. Por eso uno siempre tiene que empezar por antibióticos de primera línea. Tenemos cefalosporina de primera generación, tenemos penicilina, tenemos de segunda generación, tenemos macrólido, tenemos fluoquinolona. ¿Por qué van a utilizar meropenem y mipene? Todo el mundo meropenem y mipene. Entonces cuando el paciente se complica, ¿qué van a utilizar de ahí para allá? Piperacilina, colistin. Ojo, vayan de lo simple a lo profundo, cultiven. Vayan de lo simple a lo profundo, cultiven y esperen. Para que no se compliquen. Porque ¿qué pasa con estos antibióticos de amplio espectro? Que se lo come todo se lo lleva, todo. Entonces lo que hace es que deja al caballero sin armadura. Y ahí empiezan los problemas. Y entonces las complicaciones, y eso es lo que pasa hoy en Estados Unidos, que hay una alta resistencia a antibióticos de amplio espectro, porque todo el mundo llega, todo el mundo le dan cefixima, todo el mundo llega y le meten meropenem, imipene. Entonces, usted está prácticamente usando un antibiótico que se está comiendo todo, lo normal y lo que no es normal. Usted está dejando prácticamente su sistema inmunológico en desventaja. Entonces, primera línea, cultiven y primera línea. Y lo otro, los pacientes se molestan, ¿no? Porque el doctor no quiere verme todos los días para cobrarme. No, hijo, yo no te quiero ver para cobrar todos los días. Yo te tengo que ver todos los días porque yo necesito ver cómo está funcionando tu organismo. Porque si yo estoy usando antibióticos, tengo que ver cómo está la función renal, yo tengo que ver cómo tú estás orinando, yo tengo que ver si tú estás evolucionando mejor. Pero hay gente que se molesta porque tú quieres verlo todos los días. No, hijo, no, es que el médico no es cortar platanitos, ni tirar piedra al aire. Yo tengo que ver cómo evoluciona mi paciente, porque si yo en 48 horas, 72 horas veo que mi paciente no mejora, yo tengo que tomar otra conducta. ¿Y cómo yo puedo tomar otra conducta y evaluar a mi paciente? Es viéndolo todos los días, por lo menos una vez al día. A los casos graves, yo no me estoy refiriendo a una cosa sencilla. ¿Entendieron eso? Porque hay gente que se desubica con su paciente. Bien. Bueno, ahí está el tratamiento.
se los expliqué. Estos son unos conceptos clave ahí que se los leen después. Vamos al impétigo. El impétigo. Miren, el impétigo es una infección superficial de la piel con costras o ampollas causada por ¿quién? El estreptococo, el estafilococo o ambos. ¿Han visto alguna vez un impétigo? Las lesiones de la piel del impétigo parecen cigarro, quemaduras de cigarro. ¿Alguna vez alguien se ha quemado con un cigarro? Es como si fuera una quemadura de cigarro. Claro, que esto genera una costra y genera una ampolla y es contagioso. Porque miren quién está, el estafilo y el estreptococo. ¿Bien? Ahora, esto está muy relacionado con un problema que hoy tenemos en nuestra vida, pues con la mala higiene. Esto se ve con frecuencia en los niños, pero yo conozco, y no es porque sea mi caso, mi hijo más grande tuvo un impétigo, le salió la lesión, no me acuerdo si fue aquí en el brazo, le salieron como 2 o 3. Si tiene una lesión de un impétigo y sale la ampolla, ¿qué tenemos que hacer? Higiene, asepsia y antisepsia, poner antibióticos. No dejar que la ampollita se reviente y que eso vaya, porque eso es infeccioso y contagioso. Pero hay niños que están con impético y ¿dónde lo tienen metido? En el charco con agua, en el fango humano, con los demás hermanitos, con los animales, los pollos caminando por ahí y cogiendo tierra. Entonces, la higiene, la mala higiene, hace que el impétigo se propague más rápido y se puede convertir en un proceso infeccioso grave, porque aquí participan 2 gentes que son peligrosas, el estreptococo y el estafilococo. Y a veces las lesiones salen en la boca, en el paladar blando, en la piel, da prurito, da escozor. Hay que curarla constantemente. Antes utilizaban azul de metileno. Quitaban las costras, las pollas, y aplicaban azul de metileno. Antibióticos por vía oral. Se puede utilizar penicilina, se puede utilizar antibióticos, sobre todo penicilina semisintética, antibióticos ahí, neomicina local en el lugar. ¿Ves? Son lesiones ampollosas que después la ampolla se quita, queda una costra y esto se infecta. Porque hay de 2 tipos, el infectivo ampolloso y el no ampolloso. Entonces esto se infecta y es muy molesto. Da fiebre, da prurito, da dolor, da escozor. Las secreciones van a ser en dependencia de la gravedad de la infección. Si esto se sobreinfecta, bueno, hay lesiones flogísticas alrededor, hay quemazón, el niño deja de comer, se pone irritable según la edad que tenga el bebé, hay las lesiones aquí. Y lo otro es cultivo o antibiograma. Cultivo o antibiograma. Salió el impétigo, salió la lesión, hay posibilidad de cultivarlo, cultívelo. Aunque sepamos, cultívenlo. Cultiven todo. Tratamiento, miren, lo primero que le dicen a ustedes es que hay que tener higiene de la mamá, higiene del bebé, hay que cambiar las sábanas diariamente, hay que cuidar de la higiene del bebé en el medio donde él está. Si el bebé está con impétigo, no lo lleven a la escuela. Hay mamá y papá que llevan a sus hijos a la escuela con impétigo, con influenza, con catarro. No, error. No. Pero hay que hacerlo. ¿Bien? Hay que lavar bien la piel y quitar las costras, dar antibiótico por vía oral. Otras veces hay que darlo tópico y sistémico. ¿Bien? ¿Qué utilizamos? Miren, diclofenac o cefalexina, clindamicina. Ahí está, después se lo van a leer. Esto es importante. Miren, hay que recuperar la barrera cutánea normal del individuo. Y si la gente tiene dermatitis, si la gente padece de lupus, si la gente tiene problemas de tipo de eczema, si la gente tiene más, esas personas más todavía tienen que cuidar su piel. Porque son propensas, porque la barrera protectora, la piel es un órgano que protege nuestro cuerpo. Si nosotros no tuviéramos la piel, no tuviéramos la vida, no funcionara. Fíjense así que los quemados se mueren. ¿Y de qué se mueren los quemados? ¿De qué se mueren los quemados? De infecciones.
¿Y quién nos protege de las infecciones? Pero se mueren de las infecciones, pero las infecciones no solo están en la piel, también están en los órganos y en los sistemas. Imagínense sin piel, una quemadura de tercer nivel, infectada, la vascularización. Hay trastornos de tipo vasculares, trastornos de tipo hemorrágico, hay trastornos de tipo renales. Entonces, es importante que nosotros mantengamos la barrera cutánea normal. ¿Ya? Conceptos clave, después se los lean y la bibliografía que ahí está. Bueno, hasta aquí, dudas. La más frecuente de todas